Presentamos Aplicaciones Médicas, es una empresa dedicada a la venta y mantenimiento de ecógrafos desde hace 20 años, siendo la representante oficial de Sonoscape acá en el país. Tiene amplia variedad de modelos de la marca. El laboratorio Qualcos cuenta con toda esta línea de productos cardiológicos para perros y gatos, que incluye Cardio3, Cardiocepril, Cardiodarona, Cardionafil y Cardiotenol. Esas son actualmente las que están en el mercado. Más datos de aplicaciones médicas, están lanzando este nuevo equipito, el X3B, es exclusivo para veterinaria, tiene un software para veterinaria, con ultra portabilidad, es muy livianito, pesa 4,5 kilos, y tiene Doppler color, tiene altas prestaciones, bastante accesible, ya lo están lanzando, ya escuché que varios lo están adquiriendo. Con respecto a la línea de Qualcos, está bueno que tenemos sildenafil, amidabrona y atenolol en línea veterinaria para no tener que recurrir a farmacia humana. Así que es una ventaja. Y bueno, de esto, el equipito este, X3, ¿sí? X3B. Ahora después vamos a ver un videito en el que dan todas las especificaciones y explican bien de qué se trata. Obviamente que ahí están los números, el que se quiera comunicar para poder probar los equipos, etc. Y después tienen toda la línea de Sonoscape, así que pueden hacerlo tranquilamente. Ahí abajo, no sé si se ve. Está, y si no, es AppleMed, ¿sí? Y con respecto a Qualcos, lo último que quería decir es que están por lanzar Cardio Vendam, Pimo Vendam, ¿sí? Que de esta marca no la tenían, de 2,5 miligramos. Todavía no tenemos noticias de que ya haya sido lanzada, pero próximamente se supone que va a estar en el mercado. Así que vamos a tener la línea completa para el que la quiera usar. Bueno, quería darles la bienvenida a todos en nombre de la Comisión de la Sociedad de Cardiología Veterinaria. Es un gusto para nosotros tenerlos. Quería agradecer en nombre de todos, especialmente a Pablo Donati, que es el que nos hizo la conexión para que nosotros disfrutemos de esta charla. El doctor nos va a hablar de la historia de la cardiología. El doctor es el doctor Luis Fernando Guiliemi. Es médico cardioangiólogo de la Universidad del Salvador, es ex jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Militar Central de la Ciudad de Buenos Aires, es ex miembro del staff de cardiología del mismo hospital y es especialista en medicina laboral. Así que, bueno, espero que disfruten, como creo que vamos a disfrutar todos los que, bueno, amamos la cardiología, escuchando un poco de la historia que nos permitió llegar hasta acá, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Cuando usted lo desee. Soy el doctor Luis Guillemi. Quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Cardiología Veterinaria, que como lo dijo el doctor Graziano, a instancias de Pablo Donati, ha promovido mi presentación. Y quiero agradecer la colaboración de la doctora Macarena Sayas, del doctor Alejandro Graziano y del doctor Javier Barrios, que ha colaborado mucho en que esta comunicación sea efectiva. Bien, para adentrarnos un poco en la historia de la cardiología, elaboré una línea de tiempo
para ubicar los momentos y los eventos históricos y el lugar donde sucedieron cada una de estos sucesos, ¿no? La primera civilización que vamos a abordar es la egipcia, evidentemente es con la que nosotros tenemos una afinidad tal vez histórica, ¿no? Allí en el lejano Egipto, 2350 años antes de Cristo, ya había un escriba, el Ptahhotep. Ptahhotep era escriba y a su vez era ministro de la corte de la dinastía quinta, ¿no? Alguien que verdaderamente conocía toda la parte intrincada tanto de la política egipcia como de la medicina egipcia. Si bien él no hizo un tratado específico de todos sus conocimientos médicos, sin embargo su nieto pudo transmitir y escribir, y gracias a él llegan a nosotros escritos que han provenido y nos hablan de cómo manejaban en Egipto las enfermedades cardíacas. Una de ellas es que él comentaba que todo médico, al poner sus dedos sobre la cabeza, el cuello, la región del corazón, las manos, llegaba hasta el corazón a través de los vasos cardíacos, que en total decía que había 46 vasos. Aquí un fragmento del papiro de la muerte, ¿no? Se ve cómo el difunto era importante que llevase el corazón, puesto que se iba a pesar su corazón y según el peso de su corazón se le permitía entrar al más allá, ¿no? También ellos decían que el corazón era el dueño absoluto del hombre, de ahí que las momias le quitaban las vísceras, pero le reubicaban el corazón porque si no, no iban a poder entrar al más allá si ese corazón no estaba dentro de su cuerpo. Dentro de los escritos y de las ideas que había sobre el corazón en aquella época, ellos comentaban que las personas no podían vivir más de 100 años, que los dioses no se lo permitían, porque el corazón, según ellos, crecía hasta los 50 años y luego decrecía hasta tomar el tamaño de cuando habían nacido. También, de alguna manera, relacionaban la vida de estas personas, diciendo que el corazón era importante porque las palpitaciones, los dolores lacerantes precordiales, la opresión, el ahogo, enfermedades que producían líquido, donde el corazón flota y se hunde y se desplaza, son señales de funestas y graves dolencias. Es decir, que correlacionaron al corazón con el estado de salud de las personas. China, otra de las civilizaciones antiguas, también relacionó al corazón dentro de los elementos importantes a tomar en cuenta, pero lo tomó relacionándolo con el cosmos, es decir, decía que el corazón tenía su sístole y su diástole, igual que los pulmones que se expandían y se contraían, y de esta manera eran como símbolos cósmicos de la vida, ¿no? Son considerados de un dinamismo cósmico. A su vez, le dieron una importancia fundamental al pulso. Guangzhou describe en su sistema diagnóstico cerca de 700 variedades distintas de pulsos, y Pian Chao relaciona 28 de las enfermedades con el tipo de pulso que el paciente tenía. Otro lugar importante y muy ancestral fue la India. La India, desde raíces de 5000 años antes, empieza a explorar el ser humano y en la cuenca del río Indo, en ciudades muy antiguas como Mohenjo-Daro o Harap, allí existen ideas de curación de enfermedades y de equilibrio, principalmente sanitaristas en los primeros momentos, pero luego ya llegando más o menos
cuando son invadidos por los arios en el año 2000, ya en el 1400, 1500, en el periodo védico, el Ayurveda nos habla de las enfermedades en general y cómo vivir correctamente, ¿no? El Atharva Veda nos habla y ya da nombre a ciertos órganos, en realidad más de 100 los detalla y llama Hardi al corazón, ira a los vasos. Miren qué parecido Hardy con heart en inglés, ¿no? En corazón. Igualmente ellos siguen escribiendo y estos escritos vamos a ver que van a tener influencias, aunque sea muy lejano, ya estamos hablando del 1400, sin embargo van a tener influencias muy probablemente sobre la civilización griega o en aquella época ya en el 400-500. Hay tratados clásicos hindúes como el Vela Samhita, el Karaka Samhita y el Sutra Samhita. Habría que, hago una aclaración más con respecto a la imagen de abajo del Maharishi Karak, donde en realidad la palabra Karak significa médico o curador, y a su vez está diciendo que migra y camina. Era muy diferente y acá los hindúes separaron mucho lo que era la curación religiosa de lo que era la curación orgánica. Los karak, es decir, los médicos, se dedicaban a la parte de curación orgánica y los religiosos hacían curaciones de tipo más de rezos y de oraciones. Bien, en esta línea de tiempo también vamos a ubicar las ideas en la Mesopotamia, sobre Babilonia. En Babilonia se estructuró un poco más lo que era la atención médica. Los médicos tenían como función curar y debían también tener en cuenta si su paciente era un hombre libre o era un esclavo, porque debían acomodar los honorarios de acuerdo a eso. También el código de Hammurabi era muy estricto cuando algo salía mal. Podía costarle la vida al médico el hacer un daño irreparable y tal cual como la Biblia en algún momento la comenta el ojo por ojo, justamente en el código de Hammurabi se hacía de esa manera. Igualmente los médicos tenían una forma muy llamativa de hacer los diagnósticos, porque sacrificaban un animal, le observaban el hígado y según lo que veían en el hígado lo correlacionaban con la enfermedad que tenía el paciente. Bueno, las cosas verdaderamente han cambiado. En otro lugar, en la parte de Judea, en la corte del rey Salomón, hay una referencia interesante sobre cómo se ubica al corazón o qué valor se le da al corazón. Salomón le pidió a su Dios, a Yahvé, que le diera un corazón magnánimo para poder juzgar a su pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, para poder gobernar con sabiduría. Es decir, se le está ubicando al corazón el centro de los sentimientos y de la inteligencia, ¿no? Dios le respondió, lo he hecho conforme a tus palabras, y aquí que te he dado un corazón sabio y entendido. Salomón es famoso por aquella famosa decisión que tuvo cuando dos madres solicitaban la maternidad de un niño, y él propone cortarlo por la mitad y la madre verdadera se niega y pide que se lo den a la otra mujer, y de esa manera
se da cuenta cuál es la madre verdadera. En el continente americano, en México, los aztecas también dan un valor muy especial al corazón. Dicen que ahí está la bravura, ahí está toda la parte de energía de la persona, tal es así que en los grandes sacrificios le sacan el corazón al guerrero más valiente y se lo dan para que el pueblo coma de él, ¿no? Los aztecas situaron al corazón como parte imprescindible de puntos energéticos y lo llamaron en el idioma náhuatl, lo llaman xolotl, que viene de la raíz xolí, que significa vivir. Así, al referirse al corazón directamente, se estaban refiriendo a la vida misma. Todo sacrificio en realidad, y esto en todas las civilizaciones, era con derramamiento de sangre, ¿no? Y con acciones de todo tipo, tanto sea humanas como animales. En Arabia, sin embargo, a pesar de ser muy rica en procesos y en indicaciones, en la época antigua, va a tener un surgimiento más que nada en la época después de Cristo. En la primera época hay ungüentos, hay aceites, hay incluso ventosas que nacen de épocas muy, muy antiguas en Arabia, pero el verdadero surgimiento lo vamos a tener después en la época cristiana, ¿no? Esta es una pequeña miniatura donde se comentaba que el corazón no desmiente lo que ha visto y no son los ojos los que han dejado de ver, sino sus corazones en sus pechos los que lo han vuelto ciego. Nuevamente la referencia de que el corazón cumple funciones que hoy sabemos y son mágicas y que no tienen nada que ver con la verdadera función cardíaca. Son los griegos, principalmente por Hipócrates, quienes empiezan a separar de la parte mágica y ubicar exactamente las funciones, y es Hipócrates el primero en juntar todas las ideas de esa época y describir la anatomía cardíaca con sus ventrículos, sus válvulas, con ciertos errores de funcionamiento, y decía que el corazón calentaba el cuerpo y el pulmón regulaba la temperatura. Es decir, igualmente con ciertos errores al menos le dio una ubicación más anatómica y más funcional al corazón. Y es conocido por todos el juramento hipocrático que da toda la parte ética de cómo el médico debe proceder frente al paciente. Y si bien Hipócrates no escribió todo el Corpus Hippocraticum, fueron sus discípulos quienes completaron esta publicación que llegó a guardarse en la famosa Biblioteca de Alejandría, de la que vamos a comentar más adelante. Pocos años después, Sócrates, la idea griega verdaderamente caló mucho en las ideas occidentales. Sócrates es el cuestionador de todo, tanto sea en astronomía, medicina, política, en los dioses, cuestiona a los dioses, de ahí que no es bien visto en su época porque una de las costumbres que tenía era contestar con una pregunta. Es decir, ante el requerimiento de sus discípulos, él contestaba, los hacía razonar, o cosas que hoy consideramos muy naturales en aquella época eran revolucionarias. Sócrates nunca llegó a escribir nada, pero sí Platón ha hecho referencias, y Aristóteles, discípulo de Platón, también llegó a nombrarlo en sus escritos. Platón, en el Timeo, justamente habla del corazón específicamente, y dice que cuando el corazón, los nudos de vasos, es la fuente de sangre, que la sangre circula rápidamente por los miembros,
que el corazón guarda un puesto de guardia, pero es un poco también sacarse de encima algunas fantasías o algunos elementos religiosos, porque dice que en la sangre, en ese corazón, también radica el alma, ¿no? Dentro de los datos históricos también, Aristóteles habla de la sangre roja, la sangre caliente, el cerebro que enfría, y lo más importante al referirnos a Aristóteles es que fue el maestro de Alejandro Magno. No tan solo, bueno, de Alejandro Magno, sino también de Ptolomeo I. Al ser el maestro de ellos, les transmitió ese amor por el conocimiento, por la dedicación a leer, a instruirse y a tener como un valor muy importante la sabiduría. Gracias a esto, cuando muere Alejandro Magno, Alejandro había invadido Egipto y había fundado Alejandría, y cuando muere Alejandro Magno, se reparten el gran territorio que había conquistado, y Ptolomeo, que sobrevivió a eso, se hizo cargo de Egipto y trasladó la capital de Egipto, trasladó a Alejandría. Allí Ptolomeo I le dio un auge muy importante al museo y a la biblioteca, que su hijo Ptolomeo II, y específicamente Ptolomeo luego III, amplía la biblioteca. Quien la termina es Ptolomeo II, y se dice que esta biblioteca llegó a tener y reunir una cantidad importantísima de escritos que llegaban a ser entre 30.000 y 700.000 volúmenes de escritos literarios de todas las disciplinas. Bueno, desgraciadamente luego vamos a ver que la Biblioteca de Alejandría, donde se guardaba todo el conocimiento de aquella época, tuvo varios inconvenientes. Pero podemos decir que mientras ella estuvo vigente, tanto Herófilo de Calcedonia y Distrator de Ceos hicieron de esta biblioteca la luz del conocimiento de aquella época. Hablamos más o menos entre el 300 a 200 antes de Cristo. Herófilo, por ejemplo, destacó la importancia del pulso. Su maestro Praxágaro ya había diferenciado la función entre arterias y venas. También Herófilo relacionó el pulso con las contracciones del corazón, puesto que Aristóteles pensaba que las arterias se contraían por su cuenta y que eran ellas las que impulsaban el funcionamiento de la circulación. Es interesante como Herófilo empieza a medir la frecuencia del pulso gracias a la clepsidra. La clepsidra era un instrumento de tiempo donde había varias vasijas que marcaban el tiempo en que tardaba, era un reloj de agua, en que tardaba en vaciarse. Herófilo lo relacionó con las frecuencias y les dio un tiempo de duración a la cantidad de latidos. Erasistrato tuvo una idea, pidió permiso, puesto que hasta ahora incluso lo había hecho, todos los estudios habían sido hechos en animales, muy pocos en personas. Entonces Erasistrato lo que pidió era a aquellos condenados a muerte si él podía hacer la vivisección de ellos y poder examinar cómo éramos por adentro.
Ahí describió con total exactitud la válvula mitral, la válvula tricúspide, y consideró erróneamente igualmente que el hígado, el que formaba la sangre, esta iba a las cavidades derechas, de ahí a los pulmones y luego volvía al corazón, si bien no descartó la idea que había dado Hipócrates de que el tabique interventricular tenía poros y gracias a esos poros la sangre iba del lado derecho al lado izquierdo del corazón. Y verdaderamente estuvo muy cerca de explicar toda la circulación sanguínea antes que Harvey. Aquí tenemos una representación de lo que pasó en Alejandría. Esta es el primer inconveniente que tuvo la biblioteca de Alejandría, que se incendió en el año 47 a.C., cuando Julio César quiere defender, debido a una revuelta que había en contra de Cleopatra, salió en su ayuda y los disidentes, y en esa defensa de Alejandría se quema parte de la biblioteca. Igualmente arrepentido, luego trata de reponer los libros que se habían quemado. Igualmente, desgraciadamente, tuvo varios sucesos la biblioteca, incluso en época cristiana. Los cristianos destruyeron libros que correspondían a la época antigua, y luego vinieron los musulmanes que quemaron los libros católicos, porque si no estaban en el Corán no valían la pena, y si estaban, ¿para qué tenían que estar ahí? Bien, pasamos a Galeno. Galeno de Pérgamo vivió entre el 129 y 200 años después de Cristo. Él era un fanático para leer todo lo que le caía en las manos, y él sintetizó todos los trabajos de Hipócrates, Aristóteles, Platón, de todos los conocimientos de la época. Incluso muy probablemente haya leído los libros de la India, los hindúes, porque habla de ciertos vientos y de las patologías climáticas, cosa que no era común en la civilización griega hablar de eso como enfermedad, así que parecería ser que también tuvo influencias de ese tipo. Lo único que mantuvo ciertos conceptos como los poros del ventrículo y varias inexactitudes, porque él también se basó en animales para poder hacer sus descripciones. Bien, igualmente no hay que dejar de lado el gran avance que él le hizo a la ciencia. Por ejemplo, Galeno, para él existían tres focos fundamentales: el cerebro como centro de la percepción del movimiento, el hígado como centro de nutrición y metabolismo, y el corazón, que regula la circulación de la sangre y la temperatura corporal. Bien, del punto de vista antiguo, decimos que hubo ideas fantasiosas, mitológicas y fetichistas, hasta que los griegos dan ideas de funcionalidad y formas de examen totalmente distintas. Pero luego de eso no hubo nada más. Con Galeno finaliza ese periodo creativo de la medicina científica de la antigüedad. Después de su muerte, en el año 200 después de Cristo, se detuvieron las investigaciones, sus textos se consideraron verdades absolutas, nadie discutió nada y nadie investigó nada más. Debieron pasar casi 1000 años para que aparecieran cerebros que pusieran luz a todas las inexactitudes de Galeno. Aparece entonces ahí las genialidades árabes. Avicena, en el año 900, un médico persa en Irak, plantea y examina y se da cuenta que Galeno cometió varias inexactitudes, y
empieza a escribir su obra maestra, que tiene 70 volúmenes, en época él muy temprana, y empieza a viajar y enseñar su nueva medicina. Mientras tanto, hubo varios focos en el mundo donde empezó a renacer la idea del conocimiento. En Bolonia había una universidad que empezó a tener conflictos con sus estudiantes, puesto que determinaba con demasiada rigidez las conductas de pensamiento, mezclándolas con elementos religiosos. Un grupo disidente de esos alumnos viaja hasta Padua y funda una nueva universidad en el año 1222. La Universidad de Padua, en Bolonia, estaba formada por estudiantes que fue un foco de atracción de diversas nacionalidades. De ahí que los estudiantes se agruparon en naciones. Ellos aprobaban y escribían sus estatutos, elegían el rector o canciller, elegían a sus profesores y ellos pagaban a sus profesores. Y hay que defender la libertad de pensamiento en el estudio y la enseñanza se convirtió en el rasgo distintivo que hoy vive en el lema de las universidades ahí. La introducción de métodos empíricos y experimentales junto con la enseñanza teórica marcó el amanecer de una época de oro, absolutamente. En aquella universidad asistieron profesores y alumnos que son nombres que hasta el día de hoy nos han llegado como mentes brillantes. Nicolás Copérnico, Andrea Vesalius, Matteo Colombo, Galileo Galilei, Gabriel Falloppio, William Harvey, Giovanni Battista Morgagni. Todos ellos dieron aportes maravillosos al crecimiento y Andrea Vesalius, con solo 27 años, en el año 1543, escribió su obra maestra, ¿no? De Humani Corporis Fabrica. Comprendía 7 volúmenes y en ello corrigió 200 errores que se habían transmitido desde la época galénica, ¿no? Y hizo mención a aquella hermosa biblioteca de Alejandría en su prefacio, donde dijo que pasará mucho tiempo para que en nuestras academias la anatomía llegue a ser cultivada como lo fue en Alejandría. Matteo Colombo hizo algunas correcciones a Vesalio, ¿no? Ahí hizo una descripción muy completa de la circulación pulmonar, corrigiendo algunas omisiones que Vesalio había hecho. Y aquí voy a introducir a alguien que no fue de la Universidad de Padua, pero tiene una historia muy interesante, Miguel Servet, porque está en la época donde todo esto sucedía. Miguel Servet fue estudiante de sacerdocio, estudió teología y luego por interés personal viaja a Francia y estudia también medicina. Y en su tratado de teología introduce ideas de la circulación pulmonar, ¿no? En esa época era bastante, hoy suena muy raro que en un tratado de teología se abre la circulación pulmonar, pero era común en aquella época. Desgraciadamente Miguel Servet tiene un final trágico debido a que dentro de sus ideas teológicas discute la realidad de la Trinidad y le manda un libro en contra de la Trinidad a Calvino en aquella época. Calvino le contesta mandándole, diciendo que está equivocado, y le manda el libro de Calvino, y debido a la erudición que tenía Miguel Servet, le hace correcciones al libro y se lo devuelve a Calvino. Calvino le dice, enfurecido de que le había corregido el libro, le dice que si él aparece por
por la zona, y si llega a publicar su libro lo va a denunciar a la Inquisición, cosa que Servet, que era un rebelde natural, lo publica igual en el año 1553, y la Inquisición lo busca y lo quema con su libro. Bien, pasamos entonces a Andrea Cesalpino. Andrea Cesalpino sí es un estudiante de Padua, y allí da un giro más diciendo que en los pulmones en realidad lo que se está produciendo es un proceso químico de intercambio de gases. Todavía no se había podido determinar el lugar exacto donde se producía este cambio, pero sin embargo él dijo que había un intercambio de gases producido en los pulmones. Aparece William Harvey publicando su pequeño librito de 70 páginas que revolucionó la época, porque calculó el volumen minuto, calculó la circulación de la sangre, el corazón como bomba, y verdaderamente dio un vuelco importantísimo al concepto del corazón como bomba y a la circulación. Faltaba, si bien no es de Padua, faltaba que apareciera Malpighi y el microscopio. Malpighi y el microscopio hicieron que al mirar vio los capilares, y entonces aquí encontró la pieza que faltaba al aparato circulatorio, los capilares. Malpighi verdaderamente hizo honor al microscopio, porque lo usó tanto para ver insectos como para ver vegetales. Describió la célula vegetal y describió la parte animal y los capilares. Verdaderamente su obra fue enorme. Bien, y ahora vamos a pasar de lo que se encontró, que era la anatomía, al funcionamiento, a la fisiología y a los métodos diagnósticos. Una vez puesto esto, aparece Stefan Hales, que publica en 1733 en su libro La hemostática, el experimento que había hecho con una yegua de verdaderamente con una vara de vidrio medir la presión arterial. 3 metros de altura, tuvo el crecimiento de la canalización del vaso arterial que le hizo a la yegua. Otro fenómeno que aparece es Laennec, que también al tener que examinar y auscultar a una dama muy joven, por un problema de pudor, enrolla un tubo de cartón y se da cuenta que al apoyarlo sobre el pecho de la dama y su oreja, logra percibir con muchísima más claridad los latidos cardíacos, y entonces manda a construir un estetoscopio, así lo llamó, de madera, que muy simpáticamente guardaba en su galera, y lo sacaba de su galera cuando iba a la casa de los pacientes a auscultar. Empezaron a clasificarse enfermedades. Stefan Senac, en el año 1749, describe la pericarditis, la esclerosis coronaria, hasta que aparece William Heberden, y entonces dice angina de pecho, y relaciona los dolores precordiales con el corazón. Si bien habíamos dicho que los egipcios 4000 años antes ya habían tratado en forma muy rudimentaria de explicar de que los dolores precordiales también provenían del corazón. En la industria farmacéutica aquí tenemos a William Whittering. William Whittering era un gran cardiólogo de la época que tenía como paciente un capitán de navío. Este capitán de navío sufría de fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Entonces, en vuelta de sus viajes, va a ver a su médico, que era Whittering, y le dice, doctor, le dice, ¿usted tiene algún medicamento para que mi corazón se ponga en orden y mi pulso se haga regular? Whittering le dice, hoy por hoy no tenemos nada que pueda ofrecerle. Entonces él dice, yo sin embargo, en mis viajes,
he encontrado un preparado que va a ver que yo en una semana vuelvo con el ritmo regular. Wittering a la semana lo recibe con ritmo regular, le pregunta qué era lo que había tomado y luego investigando, Wittering llega a la conclusión que la sustancia activa provenía de la Digitalis purpurea y de las hojas de esta planta, la dedalera, se obtiene una sustancia que era la que usamos ya luego desde aquella época, que era el digital, ¿no? Bueno, todos igualmente estos científicos tuvieron que atravesar la Inquisición medieval e incluso la Inquisición romana, pero el Renacimiento venía con demasiada impulso y era muy, muy difícil de frenar. Entonces empezaron a aparecer aparatos para medir cosas, en este caso el esfigmomanómetro, empezó a tener una preponderancia para tratar de determinar con mucha más precisión la presión arterial. Primero se había hecho por forma invasiva, luego hubo estudios como el dispositivo del esfigmógrafo de Marley, que podía medir la presión arterial. Von Bach también inventó un dispositivo bastante incómodo hasta que aparece Riva-Rocci con el tubo de mercurio para poder medir con una vejiguita la presión arterial. El tema es que esta vejiguita daba muchas imprecisiones porque era demasiado angosta, hasta que vino von Recklinghausen y dijo que para poder hacer una medición sin errores debía tener por lo menos 12 centímetros de ancho el manguito. Hasta esa época se tomaba la presión de acuerdo al pulso, hasta que Korotkov, con la auscultación, determina los famosos ruidos de Korotkov para que de esta manera se complete la idea de poder percibir la presión arterial a través de un método no invasivo y auscultatorio. Bueno, la humanidad no paraba de investigar y era verdaderamente inevitable que aparecieran más dispositivos. Alexandre Muriet en 1872 logra conectar eléctricamente alambres a un electrómetro de Lippmann a un paciente y de esta manera encuentra un registro de actividad eléctrica, pero no avanza más. Aparece Desidre Waller con su ayudante, llamado Jimmy, ayudante de 4 patas, que le permite obtener un trazado con 2 ondas distintas a la que llama B1 y B2, lo que hoy conocemos como el QRS y la onda T, y luego detecta una onda previa que la llama A, no determina con exactitud a qué se debe. Tiene que aparecer William Einthoven con un dispositivo mucho más complejo, un electrocardiógrafo que pesa 250 kilos y se necesitan 5 personas para poder manejarlo, y por una vía subterránea de cables conecta la universidad con el hospital y de esta manera logra obtener registros, más de 5.000 registros. Primero, aquí vemos uno de los pacientes donde tienen que poner en solución salina los 2 brazos, aquí teníamos la derivación de 1, luego incorpora el pie a las derivaciones y logra obtener las 3 derivaciones, de 1, de 2 y de 3. Einthoven primero había llamado a las derivaciones como A y B, y luego cuando aparece la onda previa no sabe cómo llamarla. Entonces decide por su
afinidad que tenía con las matemáticas también, y su conocimiento de Descartes, que había concebido dos curvas superpuestas que se interponían, y en su cruce la había Descartes llamado punto P, y a partir de ahí él dice, bueno, ya que la letra P está en la mitad del abecedario, si aparecen más ondas adelante o detrás, las voy a poder denominar sin problema. Entonces llama a la onda P, a la auricular, al QRST en consonancia, y más tarde descubre la onda U. Thomas Williams, muy interesado por los descubrimientos de Einthoven en Holanda, viaja hacia allí y se interioriza perfectamente del dispositivo que Einthoven había construido. Vuelve a Inglaterra y junto con su equipo, Benkebach y demás, diseña un aparato y propone sumarle 3 derivaciones más, a las cuales llama BL, BR y BF. Tenían muy poca amplitud y un colega de él, Goldberger, le propone hacer un intercambio de las conexiones que había dicho Lewis para mejorar la amplitud, y la llama A por aumentada, ABR, vector R, o right, ABF, vector foot, y aumentado BL, ABL. Aparece luego en 1929 Wilson, que mediante el estudio del electrocardiograma empieza a proponer un corte transversal de la actividad eléctrica del corazón, y propone las derivaciones unipolares de la pared torácica, las divide en 6 y quedan definidas las 12 derivaciones que hoy por hoy conocemos del electrocardiograma. Entonces ahora había que definir patología. La primera descripción de un infarto de miocardio fue por autores rusos, Strashenko, uno de ellos. Enfatizaron que el disconfort torácico se relacionaba con cambios en el electrocardiograma, lo mismo la disnea persistente. Y en el año 1912, James Herrick detalla perfectamente las características clínicas que consideraba las obstrucciones coronarias a partir de la trombosis. E incluso Herrick produce experimentalmente los infartos ligando las coronarias de los perros, y de esa manera dando la ubicación y relacionándolo eso con los cambios electrocardiográficos que encontraba en el electro de superficie. En 1920, Harold Pardee registra la elevación del segmento ST en las derivaciones, dando fehaciente idea de lo que había descrito Herrick. Oppenheimer, que era alumno de Lewis, estudió y clasificó los infartos, y de ahí al día de hoy pudimos tener las características coronarias de los infartos. Otro discípulo de Lewis, que era Benkebach, había detectado una prolongación de los latidos, tomando el pulso y ocultando a los pacientes, dándose cuenta que faltaba un latido, había un espacio, y a ese fenómeno lo llamó fenómeno de Benkebach, hasta que Wolman-Mobitz, con el electrocardiograma, logró encontrar que esto se debía a una prolongación del espacio PRI, el intervalo, y esto se debía a una alteración en el nodo AB que hacía que se prolongara hasta que una de los latidos auriculares no aparecía. También describió otra alteración, que sin que se prolongara el PRI, un latido no se transmitía hacia los ventrículos. Entonces definió los bloqueos de segundo grado,
tipo MOVITS 1, el de Benkeback, y MOVITS 2, el que él había descrito. El sistema de conducción no dejó de tener genios que lo fueran analizando y desmenuzando continuamente. Históricamente, Purkinje en el año 1845 se describen las fibras de conducción. En 1893 His habla de su base. En el año 1906, un estudiante que estaba haciendo su tesis, Suano Tawara, le pide a su mentor, a Ludwig Asthoff, que lo ayude a elaborar su tesis, y él describe el nódulo aurículo ventricular, y después más tarde analiza, más allá, había estudiado el haz de His, y entonces hacia arriba describe el nódulo aurículo ventricular, y hacia distal detecta la división de ramas en rama derecha y rama izquierda. Ese mismo año, Benkeback describe el haz internodal entre el nódulo sinusal, que aún no se había descubierto, y el nódulo aurículo ventricular. Tiene que pasar un año para que Katie Flack pueda describir el nódulo sinusal. En el mismo año, Torel habla del haz internodal inferior, y cerca de 10 años más tarde, Bashman habla del haz internodal superior entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y que este haz continúa hacia el nódulo aurículo ventricular. Bastante más tarde, Rosenbaum escribe su libro de hemibloqueos. Rosenbaum es un argentino, jefe de cardiología del Ramos Mejía, que escribió y describió mediante estudios en animales, principalmente en perros, la hemirrama anterior y la hemirrama posterior. Los comienzos de la electrofisiología fueron una casualidad, puesto que Peuch, en uno de los cateterismos que hace, en una trilogía de Fallot, registra por primera vez el haz de His y da origen a la electrofisiología. La cirugía cardíaca tuvo situaciones también casuales. En Alemania, el doctor Ludwig Hellmann, que estaba de guardia, recibe un jardinero que había sido apuñalado por un cuchillo, y lo que se hacía en esa época era darle alcanfor, hielo y, bueno, ver qué se podía hacer. Sin embargo, como él estaba de guardia, lo llevó al quirófano, le drenó el derrame pleural que tenía, el derrame pericárdico, le retiró el cuchillo y vio que seguía sangrando. Entonces dijo, bueno, vamos a darle un par de puntos a este corazón. Le dio un par de puntos al corazón, el corazón siguió latiendo, el paciente sobrevivió a la cirugía y se quitó el mito de que el corazón no podía ser tocado. Se cayó un mito que hasta esa época existía. Por lo tanto, eso estimuló a muchos. A uno de ellos, a Thomas Luder, diseñó un dedal tipo bisturí para, mediante una jareta, poder abrir las estenosis mitrales de las infecciones que se había en aquella época. Más tarde, Robert Edward Gross, el 26 de agosto de 1938, hizo un hito fantástico, puesto ligó exitosamente un ductus arterioso persistente, y aquí tenemos la niña Lorraine, que años más tarde incluso visitó al doctor, y el doctor hizo la primera cirugía junto con Crawford para ligar y corregir una coartación de aorta, y esto hizo la chispa que encendió la cirugía cardiovascular. También el marcapaso tuvo sus inicios en un montón de técnicos que fueron buscando mejorar el funcionamiento cardíaco. Los marcapasos externos eran de difícil manejo, hasta que una vez el doctor Lilley tuvo la necesidad de contar con un marcapaso, y se le muere el paciente en quirófano por no contar con un marcapaso. Entonces se encarga
a el ingeniero eléctrico Erland Bacon que por favor le tenga que diseñar un aparato portátil que él pueda usar para que esto no le vuelva a suceder. Era la época de los transistores y en solo un año puso en funcionamiento un marcapaso externo. Los rayos X tuvieron su inicio mucho anterior con Renger en 1895, cuando trabajando sobre los rayos catódicos detecta fluorescencias y luego con una placa, aquí vemos la radiografía de la mano de la esposa de Renger, dio origen a la radiografía y de ahí a todas las partes provenientes de los rayos X, que fueron llamados X porque desconocía como X el origen de esos rayos y se mantuvo la nomenclatura de esa forma. Los primeros pasos para hablar de la ecografía, el efecto piezoeléctrico, fueron dados por los hermanos Curie. Paul-Jacques Curie y Pierre Curie hablaron sobre el efecto piezoeléctrico que dio origen tanto al sonar como a la ecografía, e incluso el electroscopio, que luego fue usado por los esposos Curie, Pierre Curie y Madame Curie, que en realidad se llamaba María Solomena Klodosowska Curie, que fue la que descubrió la radioactividad junto con su marido y recibió dos premios Nobel, uno en física y el otro en química, y desgraciadamente Pierre Curie muere muy joven, atropellado por un caballo, y María Curie muere por leucemia. Bueno, esta es una época brillante del mundo, 1927, 1930. Los genios que vemos en este cuadro son verdaderamente un orgullo de la humanidad. Ahí lo vemos a Einstein, lo vemos a Lorentz, a Madame Curie, a Planck, lo vemos a Schrödinger por detrás. Vemos una cantidad de genios que verdaderamente dieron un impulso porque dieron el origen a que mediados del siglo XX haya una explosión de genialidad de un montón de cosas. Gracias a la clínica se desarrollaron trabajos científicos, trabajos en medicina basada en la evidencia, del electrocardiógrafo se derivó el Holter, la ergometría, del tensiómetro, el monitoreo ambulatorio, de las radiografías, la hemodinamia, los procedimientos endovasculares, de la radiación, la medicina nuclear, de los estudios del sonar, ecografías y sus aplicaciones Doppler, de la física del núcleo, el magnetismo y la resonancia magnética nuclear, del marcapaso, de fibriladores y resincronizadores, de la cirugía, las correcciones de patologías congénitas, bypass coronarios, recambio valvulares, arteriopatías periféricas y de la industria farmacéutica, diuréticos, betabloqueantes, bloqueantes cálcicos. En verdad, el hombre y los animales trabajaron en conjuntos para que podamos contar con métodos para atender las distintas enfermedades del corazón. En esta etapa la cardiología veterinaria no estaba en el pensamiento de nadie, pero se estaban pasando las bases para que eso llegue a ser una realidad. Muchas gracias, este es el final de la primera parte.